Bueno, continuamos entonces con las clases de vía. En este momento nosotros vamos a hacer la finalización de la vía vestibulo-coclear. Hace unos momentos conversábamos acerca de la vía coclear y en este momento vamos a hablar acerca de la vía vestibular. Realmente la vía vestibular es así como un entramado de no comprendo qué es lo que está ocurriendo. Nosotros debemos de recordar que el aparato vestibular realmente está estructurado por tres componentes. Y es que para nosotros poder tener una vía vestibular adecuada, tenemos que tener la integración de la vista, del oído interno, específicamente en los conductos semicirculares, que son estos tres que nosotros estamos identificando en esta zona. Y también tenemos que tener una adecuada integración de la propiocepción, es decir, o sea, que toda la parte del equilibrio que depende de la sensibilidad, específicamente de la sensibilidad profunda, es decir, de todos esos receptores que están ubicados en los tendones, en las entesis, que son los puntos de unión de los músculos, en los receptores de presión, de posición, en las diferentes estructuras óseas, estén íntegros. Debemos recordar que esa propiocepción está es una información que está recogida a través de los cordones posteriores de la médula espinal, estructura que ya para este momento ustedes también deben de conocer, puesto que se evalúa en la clase de configuración externa de tronco cefálico de médula espinal. Y todos estos tres componentes deben estar entonces de buena manera o deben estar íntegros, indemnes para nosotros poder mantener una vía vestibular adecuada. Entonces, la propiocepción será la percepción que tendrá el cuerpo, o sea, la persona, pues, de las diferentes posiciones y de ubicaciones en torno al espacio, es muy relacionada con el equilibrio y evidentemente yo puedo tener tres estructuras de las cuales una puede estar dañada y las otras dos compensar, pero definitivamente no puedo tener dos estructuras de este triángulo que constituye el aparato vestibular o del equilibrio para que pueda funcionar. Por ejemplo, esas personas que sufren de vértigo, que es una enfermedad bastante común y que incluso solamente con tener una alteración de los triglicéridos se puede evidenciar. Si yo tengo este oído interno enfermo, entonces yo compenso ese equilibrio con la vista y con mi equilibrio, mi propiocepción, que estará dada entonces por los receptores de presión y de posición en los diferentes huesos que trabajan, huesos largos que trabajan en los diferentes puntos de apoyo como en el pie o la columna o las manos, etc. Entonces, si una persona tiene compromiso de este oído interno, al cerrar los ojos, evidentemente puede presentar una alteración de la percepción con respecto a su posición y a su ubicación en el espacio, y el vértigo se hace presente. Es decir, el paciente siente una sensación de mareo porque no logra reconocer espacialmente dónde está ubicado por compromiso de diferentes estructuras. Entonces, el aparato vestibular pues estará constituido por la integridad de estas tres estructuras. Sin embargo, en esta clase nosotros vamos a explicar y evaluar cómo estos tres conductos semicirculares intervienen con la vía vestibular o la vía del equilibrio. Entonces, así como nosotros conversábamos hace pocos minutos acerca de la vía coclear y de cómo este caracol intervenía en esto, entonces en estos canales semicirculares ellos van a llegar a una estructura que se llama utrículo y que también va a tener otra estructura que se llama sáculo, estructuras de ese aparato membranoso que van a permitir la presencia de unas crestas ampulares. Estas crestas ampulares también se van a estar identificadas en cada uno de las desembocaduras de estos conductos semicirculares. Presentan una serie de células receptoras que presentan unos cilios y estos cilios van a generar una reacción o una respuesta a los cristales que están suspendidos en ese líquido que se encuentra dentro de estos conductos semicirculares. Esos cristales son los llamados otolitos que se encuentran dentro de esta estructura membranosa y cada vez que ocurre un movimiento en alguno de los tres ejes del plano, por eso es la disposición característica de estos conductos semicirculares, no es casualidad.
en el plano transversal, en el plano sagital o en el plano coronal. Entonces, eso le va a brindar la estimulación de una cresta, de otra, independientemente de cada uno de los conductos o de dos conductos en simultáneo, le va a brindar una información exactamente acerca de la posición, ya sea del cuerpo o la posición de la cabeza con respecto al cuerpo en un determinado plano. Al nosotros movernos, ese líquido se mueve en sentido contralateral y entonces estos cristales son estimulados y a su vez los cristales van a hacer que las células receptoras presenten allí una reacción que va a generarle un estímulo a la primera célula de esta vía, que es la célula vestibular, que se encuentra en el ganglio de Scarpa, que al igual que la célula del ganglio de Corti, es una neurona que es una neurona bipolar, donde su axón corto es el que va a recibir toda la información proporcionada por las crestas ampulares, por el utrículo y por el sáculo, y posteriormente este axón largo es lo que va a constituir el componente vestibular de este octavo par craneal, que ya nosotros dijimos que entonces va a atravesar el conducto auditivo interno y se va a llegar hasta el ángulo punto cerebeloso, el cual se le conoce como el origen real de este nervio, y posteriormente esta parte del nervio pues irá a hacer estación de relevo en el área vestibular, que es un área que se encuentra en el triángulo protuberancial del piso del cuarto ventrículo. Muy bien, entonces es así. El canal semicircular es el que va a dar información del eje transversal, el canal posterior va a dar información del eje sagital, el canal anterior va a dar información del eje coronal. Esos tres ejes en combinación, y no es solamente uno solo, o sea, esto es en concordancia. Es el aparato vestibular del lado derecho, del aparato vestibular del lado izquierdo. Ellos van a hacer entre ambos, van a coordinar los ejes en los cuales nosotros vamos a poder interpretar los diferentes o sea, cada variación de posición con respecto al espacio donde nosotros estamos suspendidos. Tenemos aquí entonces el ganglio vestibular o de Scarpa, que es donde se encontrará la primera neurona de la vía. A esto era lo que nosotros nos queríamos referir cuando nosotros conversábamos acerca de qué estructuras vamos a ver. Entonces, el utrículo y el canal semicircular lateral es lo que nos va a determinar los movimientos en el plano horizontal. Y los conductos semicirculares anteriores y posteriores, así como el sáculo, nos van a dar los cambios de posición en el plano vertical. Más aún, el sáculo también tiene mucho que ver con los cambios de posición angulares, o sea, esos movimientos rápidos que ocurren de la cabeza sobre el cuerpo que permitan entonces interpretar esas variantes de posición. Porque esto es importante, porque cuando nosotros tenemos un movimiento rápido que pudiera generarnos una pérdida de equilibrio, es a través de este aparato que se perciben esos cambios de posición, ya sean rápidos o lentos, y que van a permitir el acondicionamiento del resto de las estructuras para que uno pueda tener una respuesta por ejemplo. Si nosotros vamos bajando una escalera y no percibimos el último escalón, sino que pensamos que ya estamos en el plano horizontal, ahí va a ocurrir una alteración en la percepción, porque el siguiente paso vamos a sentir como una pérdida del plano y vamos a tener una sensación de vacío. Es a través entonces de estas estructuras que se origina entonces una respuesta integrada donde vamos a involucrar la vista, porque inmediatamente uno, ¿qué hace? Uno inclina la vista hacia el sitio donde uno está dirigiendo la extremidad inferior para tratar de reaccionar y percibir cuál será la respuesta más adecuada, e inmediatamente se van a enviar información a la médula espinal, al cerebelo, para que aumente el tono muscular de los músculos que deben de permanecer rígidos y disminuya el tono muscular de los músculos que deben relajarse. Igualmente, generar movimientos voluntarios que conlleven a mantener el equilibrio y que la persona no caiga finalmente en el piso. Es una respuesta integrada, por eso es que decimos que es una vía que depende entonces de las tres estructuras, en conjunto y en unísono. Si nosotros lo vemos acá, entonces el canal semicircular lateral va a estar siempre o sea, ambos de manera bilateral van a manejar
toda la comprensión de los movimientos laterales o en el plano horizontal, mientras que el canal semicircular anterior va a ser lo mismo de integración con el canal semicircular posterior del lado contralateral, y los otros movimientos en los otros planos, entonces va a ser una integración del canal semicircular, por decir aquí, el anterior derecho con el canal semicircular posterior izquierdo, porque están identificados o están alineados en el mismo eje, de manera de que cada una de las rotaciones sean interpretadas por ambos canales o por la integración del marco. Entonces, veníamos diciendo que el axón largo de esa primera neurona era lo que constituía el octavo par craneal que iba a hacer ingreso en el origen real hacia el ángulo punto cerebeloso, y en esa zona entonces ellos van a distribuirse en el área vestibular, donde hay de hecho 4 núcleos. Entonces vamos a tener un núcleo vestibular superior, un núcleo vestibular lateral, un núcleo vestibular medial y un núcleo vestibular descendente o inferior. En función de esto, o sea, ¿hacia dónde se dirigen cada uno de estos núcleos? Los núcleos vestibulares superior y medial principalmente van a tener una vía de conexión ascendente. Cabe destacar que en estas zonas donde tendremos entonces la segunda neurona de la vía. Van a ser vías ascendentes porque nosotros tenemos unas vías reflejas muy en íntima relación con la vista. Por eso se hace mención aquí al núcleo del oculomotor del tercer par craneal, al núcleo troclear del cuarto par craneal, y aquí incluso en esta vista me está haciendo falta el núcleo del sexto par craneal, que es el núcleo del motor ocular externo o el nervio abducens. Entonces, esta vía de integración permitirá entonces que cuando nosotros hagamos desplazamientos de la cabeza, si la mirada está fija, la mirada va a seguir, a pesar del movimiento de rotación de la cabeza, va a seguir fijando el objeto que estamos percibiendo. Si yo estoy observando una señal, por ejemplo, o un semáforo, una señal de tránsito, a pesar de mi desplazamiento dentro del carro y a pesar de que yo genere una rotación de la cabeza, si está ese objeto fijo, entonces la mirada va a ver un reflejo de mirada conjunta, donde yo necesitaré entonces que exista una contracción del motor ocular común de un lado y del motor ocular externo del otro lado, a fin de que yo no pueda tener la presencia de estrabismo, que eso ya es algo que es algo patológico. Lo usual es que la mirada conjunta siga. Por eso cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, ya un poco más adelante en semiología, los movimientos oculares externos, entonces usted coloca pues el ejercicio, fije la mirada y entonces usted sigue la mirada conjunta, ambos ojos se dirigen con un movimiento de fijación de ese objeto. Hacia donde ese objeto va, hacia esa extremidad se dirigirá la mirada. Igualmente pasa con la cabeza, si la cabeza rota y existe una mirada fija, entonces todo este movimiento es un reflejo oculovestibular y es a través de esta vía ascendente que nosotros podemos tener la presencia de la conservación de que ese reflejo esté intacto. Bien, entonces tenemos nosotros aquí otras fibras que son del núcleo vestibular lateral, del núcleo vestibular medial y del núcleo vestibular inferior o descendente, que se dirigirán entonces a su vez a la médula espinal. Y es que es por lo que nosotros veníamos conversando hace rato, que cuando una persona presenta una alteración de su marcha o del movimiento, que percibe una aparatosa o inminente caída, entonces es a través de esta vía que aquí vamos a tener el fascículo longitudinal medial, que puede ser ascendente y descendente, donde vamos a tener tractos, vestíbulos, porque se originan en los núcleos vestibulares, vestíbulo espinal, vestíbulo cerebeloso, de manera que se puedan hacer la integración y podamos como estructura, como organismo, dar una respuesta adecuada a un determinado estímulo. Es así como nosotros tenemos acá. Entonces, estos núcleos vestibulares que se encuentran en el área vestibular del piso del cuarto ventrículo, tendremos núcleos vestibulares superiores, mediales, laterales, inferiores. Entonces, los inferiores se
dirigirán hacia las fibras vestibulocerebelosas. El núcleo lateral va a ser el tracto vestibuloespinal. El núcleo vestibular medial va a ser el fascículo longitudinal medio, que puede tener fibras ascendentes que van a dirigirse hacia los núcleos de los pares craneales superiores, y también vamos a tener un fascículo longitudinal medial descendente que se va a dirigir también hacia las fibras de los diferentes zonas espinales, y tenemos un núcleo vestibular superior que se dirigirá no solamente a los núcleos de los pares craneales superiores, sino que también se podrá dirigir hacia la corteza vestibular, a la corteza de integración ya en vestibular. Esa corteza de integración vestibular digamos que se comunica, pues, o sea, no es que haya un área específica de integración de corteza vestibular, sino que esto forma parte del área somatoestésica primaria, que es la circunvalación postcentral o postrolándica o parietal ascendente que vimos en configuración externa de cerebro y cerebelo. Entonces aquí vamos a hacer un repaso. Vemos los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. Aquí tenemos el ganglio espiral o de Scarpa, que es donde está la primera neurona, el ganglio vestibular de Scarpa. Aquí se ve el cuerpo de la primera neurona. Vemos los núcleos vestibulares que están en el piso del cuarto ventrículo hacia el área vestibular, los 4 núcleos. Aquí tendremos entonces el área de integración de la segunda neurona, y se va a dirigir entonces hacia la médula, si lo hacemos de manera descendente, perdón, hacia la médula si lo hacemos de manera descendente, donde vamos a tener la tercera neurona en las astas anteriores de la médula espinal, y podemos tener también terceras neuronas en los diferentes núcleos, en el núcleo del abducen para el mecanismo de la mirada conjunta, o en los núcleos del troclear o el núcleo del motor ocular común para los diferentes mecanismos reflejos de este reflejo de mirada conjunta. Igualmente, aquí nos está faltando el área de integración con el cerebelo, que habíamos dicho que parte de acá, del núcleo vestibular lateral, que va a través entonces del brazo ese es el pedúnculo cerebeloso inferior, que va a llevar información entonces a los núcleos del techo o núcleos del tectum, del fastigio, que habíamos dicho que estaba dentro del arquicerebelo, y que era los núcleos de esta estructura que brindaban la integración del equilibrio. Bueno, es más o menos así otra representación que nosotros tenemos acá. Entonces debemos recordar, aquí tenemos el núcleo, el ganglio vestibular. Entonces esto pasará a ser el octavo par craneal, se ingresa por el ángulo punto cerebeloso. Vamos a los núcleos vestibulares, ya hablamos que habían 4 núcleos vestibulares. El núcleo vestibular lateral va a darle la información para el cerebelo. El núcleo vestibular superior va a dar los tractos vestíbulos espinales. El núcleo vestibular medial va a dar las fibras ascendentes y descendentes de FLM, que es fascículo longitudinal medial, que va por todo fascículo longitudinal medial, porque está prácticamente en toda la línea media de esa médula espinal, muy en íntima relación con el conducto ependimario. Y igualmente vamos a tener aquí los núcleos vestibulares inferiores o laterales, que me van a dar la formación del tracto vestibuloespinal lateral. Tanto el tracto vestibuloespinal medial como el tracto vestibuloespinal lateral, igualmente dependiendo de la zona de integración que nosotros necesitemos, ya sea en el segmento lumbar, porque va a ser una inervación o una respuesta dirigida a los miembros inferiores, o en el segmento cervical, porque es una respuesta dirigida hacia los miembros superiores, su tercera neurona o estación de relevo se va a ubicar entonces en el asta anterior de la médula espinal, como venimos conversando acá, ya sea para los músculos flexores o los músculos extensores de ambos segmentos. Porque nosotros vamos a necesitar entonces una respuesta coordinada. Vamos a necesitar contracción de un grupo de músculos y vamos a necesitar relajación de otro músculo de otro grupo muscular. Era como cuando hacíamos el ejemplo del lanzamiento del pitcher. El pitcher está en el montículo, en un juego de béisbol, y él va a hacer el lanzamiento de lanzar una bola hacia el home, y para que eso ocurra debe haber una relajación y una contracción coordinada de diferentes músculos. Es decir, si él va por todo... Compartir pantalla, aquí, compartir
Ok, bueno, estábamos explicando entonces problemas técnicos con el internet. ¿Cómo entonces ocurre este tipo de respuesta coordinada? Entonces, si el pitcher hace el lanzamiento, evidentemente debe haber una relajación de los grupos extensores del miembro superior. Igualmente debe haber una relajación de los músculos de la pierna que se levanta para mantener el equilibrio, y debe haber un aumento del tono en la pierna que mantiene al pitcher con esa posición específica que le da para poder realizar el lanzamiento, y posteriormente pues debe haber un aumento del tono, una discreta hipertonía en los grupos musculares flexores de todo el brazo, del brazo dominante de ese pitcher, ya sea el miembro superior derecho o izquierdo, dependiendo de la dominancia de esa persona. Para que eso ocurra, si tuviésemos una contractura o una discreta hipertonía en todos los grupos musculares, sería imposible poder realizar de manera efectiva un movimiento tan coordinado como lo es un lanzamiento de una bola por parte de un pitcher en un juego de béisbol. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se pierden estos mecanismos de control o de regulación, es lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que sufren de Parkinson, porque es que ellos pierden ese control subconsciente o ese control involuntario, y es por eso que ustedes pueden observar a estos pacientes que tienen entonces como un temblor constante, hasta que por fin logran realizar un movimiento, porque el control voluntario de los movimientos todavía los mantiene íntegros. Vamos a ver, ok, este es un ejemplo de las conexiones que ocurren en el reflejo vestíbulo-coclear. Entonces, si nosotros llegamos acá, estos son los conductos semicirculares, esta es mi primera neurona, llegamos aquí a los núcleos vestibulares, igualmente el del lado contralateral. Entonces, en el núcleo vestibular medial está la segunda neurona que va a llevarle información inmediata al núcleo adducen, que es el del sexto paracraneal, y el núcleo vestibular medial también va a llevar entonces información, ¿verdad?, al tercer par craneal por otra vía con la decusación de esta información. Lo cierto del caso es que debe llevar la información al adducen ipsilateral y al tercer par craneal contralateral, de manera de que la acción conjunta de ambos grupos musculares permitan que ocurra el mecanismo de mirada conjunta. Por ejemplo, o sea, entonces, si la cabeza se dirige entonces hacia el lado izquierdo, entonces el ojo va a mantener un movimiento compensatorio hacia el lado derecho. Ese es el mecanismo de mirada conjunta. Debe ser contralateral tercero con sexto. No pueden ser contracciones de ambos sextos. Si ocurriese la contracción de ambos sextos, entonces estaríamos en presencia de un estrabismo divergente, porque ambos ojos se dirigen hacia las afueras, o sea, hacia los lados externos de los globos oculares, y si tuviésemos un mecanismo compensatorio, o sea, si la información se llevara a ambos núcleos del motor ocular común, entonces estaríamos en un estrabismo convergente donde la mirada se dirige hacia la línea media y no hay una mirada conjunta ni alineada de los dos globos oculares. Recuerden que nosotros tenemos, de acuerdo al componente de ojo, que ya lo debieron de haber visto en segundo bloque, nosotros tenemos una visión que puede ser monocular o binocular. Y es en esa visión binocular en donde este reflejo característico entra en vigencia, porque eso permite ampliar el campo visual con esa visión de ambos ojos, donde ambos ojos integran la visión que nosotros estamos permitiendo. Usted se tapa un ojo y ve un campo visual. Usted se tapa el ojo contralateral y ve un campo visual diferente. Pero cuando usted ok, continuamos aquí entonces. Otra vez problemas técnicos acá, pero nada del otro mundo. Bien, entonces lo que decíamos era que el mecanismo de integración es desde donde se origina el estímulo, va a ser el abducen ipsilateral y el tercer paracraneal contralateral, de manera de que nosotros podamos tener una mirada conjunta acorde al movimiento de la cabeza con un movimiento compensatorio de ambos ojos. Ok, esto es más que la representación de los otros fascículos.
Ya hablamos un poco de esto, del fascículo longitudinal medial, del fascículo que puede tener fibras ascendentes y descendentes. Aquí tenemos la integración desde el punto de vista fibras vestibulocerebelosas, que entonces van a ir al núcleo del fastigio o al núcleo del tectum, que van a llevar información al nódulo, que es esa estructura del arquicerebelo que trabaja con el equilibrio, y que posteriormente eso va a llevar una respuesta coordinada a otras áreas, ya sea los núcleos vestibulares o áreas más distantes como la médula espinal. Recordemos que también tenemos tractos cerebeloespinosos, que van a llevar esa información integrada con respecto al tono, postura, movimiento del cerebelo hacia la médula espinal. Tenemos acá. Bueno, lo que acabamos de conversar, tracto vestibulocerebeloso. Entonces, tenemos acá el nervio vestibulococlear, llega a los núcleos vestibulares del tronco encefálico, de allí va a ascender al núcleo ventral lateral. En el núcleo ventral lateral es donde ocurre la estación de relevo de la vía somatoestésica. Esa vía se la van a explicar en otra clase, pero era lo que nosotros conversábamos, de que no había un área de corteza vestibular específica, sino que era un área que se compartía con el área somatoestésica. Entonces también debemos de tener fascículos que se dirijan desde los núcleos vestibulares a la corteza cerebral, de los núcleos vestibulares a la corteza cerebelosa, de los núcleos vestibulares a los diferentes núcleos de los pares craneales del mesencéfalo en relación a la vista, de los núcleos vestibulares entonces a los diferentes tractos de los segmentos cervicales o lumbares en relación a las extremidades superiores e inferiores o de acuerdo a la respuesta inmediata que nosotros necesitamos obtener para mantener el equilibrio en la persona. Recordemos que una de las evoluciones uno de los pasos de la evolución para el hombre en distinguirse de los otros mamíferos es el hecho de generar la bipedestación y de tener el equilibrio en dos extremidades como lo son los miembros inferiores. Entonces, en resumen, nosotros vamos a recordar que el receptor va a tener entonces crestas y máculas ampulares. La primera neurona está en el ganglio vestibular o de Scarpa. La segunda neurona está en los núcleos vestibulares, que son los 4 que ya mencionamos, superior, inferior, medial y lateral. Vamos a tener fibras que pueden ser ipsilaterales o contralaterales, que sean ascendentes y descendentes, que van a formar todos estos tractos, el fascículo longitudinal medial, el fascículo vestibulocortical, el fascículo vestibulocerebeloso, tracto vestibuloespinal medial y lateral. La tercera neurona se podrá conseguir en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, ¿verdad? Vamos a conseguirla en el cerebelo, en la médula espinal, en las formaciones reticulares. Ojo con esto, las formaciones reticulares, que son estructuras que se encuentran en el subtálamo, que son estructuras que tienen mucho que ver con la coordinación de los movimientos involuntarios, estructuras que están en el tectum del mesencéfalo, es decir, en el techo del mesencéfalo. Y los núcleos motores oculares en función a lo que acabamos de explicar como el mecanismo del reflejo oculovestibular. Y el destino, pues va a ser la corteza vestibular primaria, que es el área cortical postcentral, o también conocida como área somatoestésica primaria. Bueno, mi sugerencia es que hagan los esquemas así como los que están descritos en la vía de la clase, pero que también hagan el dibujo de la proyección de la vía para que traten de no confundirse, sobre todo por el tema de que no confundan la vía coclear con la vía vestibular y las diferentes estaciones de relevo. Muchas gracias.